De hoy. Primeramente, ah, dígame usted. Tranquila, ya te mandé la clase, ¿ya? Para que la compartas. Bien, primeramente las disculpas del caso. Hoy he tenido un turno que imposible, nadie me quiso cambiar y ya estoy aquí. Vamos a dar inicio a nuestra última clase que es temas de riñón, interesantes, muy bonitos. Y aunque me apena que no estemos en nuestra última clase de manera presencial, pues al menos nos vamos a ver como última vez en el examen, ¿ya? Así que voy a proyectar, si hubiera algún problema, la delegada me avisa, si no hubiera algún problema, ya por favor no interrumpa. Hoy tenemos 3 temas, así que eh, están algo eh, ligeramente o moderadamente pesados, pero con el repaso sé que son muy estudiosos, lo van a poder entender. Vamos a empezar con glomerulonefritis, luego vamos a ver insuficiencia renal crónica y desequilibrio ácido-base. Para poder entender la glomerulonefritis, debemos recordar toda la histología y los componentes estructurales que hay en nuestro glomérulo, quien inicia este proceso de filtración de todos los productos sanguíneos, ¿ya? Recordemos que tenemos un endotelio, ¿no? Un endotelio que forma el capilar glomerular, empezando por la arteriola aferente y terminando en la arteriola eferente. También para esta clase debemos recordar que existía una membrana basal que tenía propiedades importantes para repeler moléculas de tamaño grande, para repeler moléculas con cargas negativas, como principalmente son las proteínas, que se filtran nada o muy poco durante esta etapa de la sangre en el glomérulo. Recordamos que esta membrana, que está formada por colágeno tipo 4, también tiene a su vez, ¿no? Otras estructuras que le ayudan a este proceso de selección de sustancias que se van a filtrar a la cápsula de Bowman, como son los podocitos, como vemos aquí en la imagen superior de la mano izquierda, y el endotelio, ¿ya? Entonces, para esta clase es muy importante que ustedes recuerden, repasen otra vez todas esas estructuras que comprendían eh, todas estas estructuras presentes en la filtración glomerular, los podocitos, la membrana basal y las células del endotelio. En este corte que vemos aquí lo podemos ver un poquito mejor de manera tridimensional. Vean ustedes, recuerden que teníamos nuestro endotelio, que era un endotelio tipo fenestrado, ¿no? Con estos agujeros que permiten pues el pasaje del sodio, la glucosa, eh, y todo el bicarbonato, todos los componentes del plasma. Tenemos también los podocitos aquí cortados. Vean, acá está la célula del podocito con sus prolongaciones cerca de la membrana basal y toda esta línea rosadita que vemos que es la membrana basal. Y en el centro siempre las células mesangiales. Aquí tenemos otro corte de otra forma, pero deben entenderlo de la misma manera. Tenemos las células de los podocitos, que también son llamados en los libros las células epiteliales. Repito, los podocitos son llamados células epiteliales. Tenemos la membrana aquí de color naranja, la membrana basal y el endotelio, ¿ya? Las células del endotelio que son discontinuas aquí porque quieren representar pues las fenestraciones. El espacio de Bowman y estas de aquí que son la parte del epitelio parietal de la cápsula de Bowman, ¿ya? Entonces, epitelio parietal, cápsula de Bowman, células epiteliales o epitelio visceral, los podocitos, la membrana y la célula endotelial. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque en las glomerulonefritis, que son inflamaciones en su mayoría de tipo idiopáticas o autoinmunitarias, se deben a depósitos de inmunocomplejos, ya sea que vienen circulando por la sangre, como en este caso vean aquí ese depósito del complejo antígeno-anticuerpo circulante. Hay algunos inmunocomplejos que van a ir viajando por la sangre y van a ir a depositarse allí, por ejemplo, puede ir a depositarse
en el espacio subepitelial, porque esta es la célula epitelial podocito, o otras pueden tener depósitos subendoteliales, o sea, por debajo del endotelio. Entonces, los depósitos, así adquieren los nombres estos depósitos. Depósitos subendoteliales, pueden haber también depósitos intramembranosos, depósitos subepiteliales, ¿ya? Y de acuerdo a dónde está ubicado ese depósito de inmunocomplejos circulantes, que lamentablemente se han ido a depositar a estas zonas del glomérulo, pues adquirirán el nombre de la glomerulonefritis. Hay otro tipo, por ejemplo, de lesión que no es porque el antígeno está unido al anticuerpo, sino que el anticuerpo va a ir y no va a reconocer o va a ser creado, puesto que no reconoce a la membrana. Y entonces va a ir directamente a atacar a la membrana del glomérulo, ¿correcto? Entonces, esta sería una glomerulonefritis por formación de anticuerpos in situ, antígeno-anticuerpo in situ, porque están formándose aquí. El antígeno sería la membrana y el anticuerpo es el que ha ido a depositarse allí. Y en este tipo de enfermedades vamos a ver que van a intervenir muchas células del sistema inmunológico, dependiendo del tipo de glomerulonefritis. En algunas predominarán, por ejemplo, los neutrófilos, como por ejemplo en las glomerulonefritis pausoinmunes. En otras van a predominar, por ejemplo, el uso del complemento, ¿no? En algunas van a reaccionar, por ejemplo, contra las células linfocíticas, contra las células mesangiales. Entonces, todas estas sustancias que producen estas células son las que van a terminar generando un daño, a veces agudo nada más, irreversible, y en otros casos daños permanentes y crónicos en estos seres humanos. Con respecto a las glomerulonefritis, hay glomerulonefritis que van a causar dos tipos de clínicas. Características, porque no necesariamente las tienen que generar al 100%, pero algunas glomerulonefritis que vamos a ir viendo poco a poco van a generar dos tipos de clínicas, los síndromes nefróticos o los síndromes nefríticos. El concepto lo vamos a ver en un momento, pero vayan entendiendo que se puede generar este tipo de clínicas. Si decimos síndromes, porque es un conjunto de signos y síntomas que se van a repetir en los pacientes debido a estas enfermedades. Por ejemplo, el síndrome nefrótico, en donde hay mucha pérdida de proteínas por la orina, orinas espumosas, con pérdida de albúmina por la orina, debido a la destrucción de estructuras glomerulares, van a generar síndromes clínicos, ¿no? Ya se imaginarán ustedes, edemas, anasarca, por ejemplo, y otras consecuencias. Estas enfermedades, por ejemplo, aquí les ponen en este cuadro 4 ejemplos importantes que pueden producir síndrome nefrótico. Y hablamos de síndrome nefrótico cuando hay más de 3.5 gramos de pérdida de albúmina o de proteínas en 24 horas, ¿ya? Entonces, si es que el paciente cumple estos criterios, se le va a catalogar como un síndrome nefrótico. Y esas enfermedades que pueden producir ese síndrome característico son la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulopatía membranosa y la membranoproliferativa. Aquí, para que vayan entrando en contexto con respecto a las glomerulonefritis, ¿cómo es que han podido clasificarlas y ponerlas esos nombres? Pues no solamente se basan en el estudio de mirar al microscopio óptico los glomérulos, porque sería imposible determinar en dónde están los depósitos de inmunocomplejos. Para ello, también necesitan el uso de otro tipo de tecnologías más sofisticadas, como la microscopía de inmunofluorescencia y las microscopías electrónicas, como vemos en la tercera imagen de la mano derecha. Gracias al uso de estos 3 microscopios es que se puede hacer las distintas clasificaciones de las glomerulonefritis, independientemente de que si den o no den síndrome nefrótico o nefrítico. Pero estas clasificaciones y estos nombres específicos para estas glomerulonefritis se dan gracias a estos 3 microscopios. Por ejemplo, el microscopio óptico nos va a ayudar a ver el glomérulo, si es que
qué forma tiene el glomérulo, si tiene una forma de semiluna, si es que ha habido un engrosamiento de la membrana, cosas bastante superficiales y groseras. La inmunofluorescencia nos va a determinar si es que hay depósitos y se va a pintar así como ven en esta imagen de color verde los glomérulos, y si es que hay inmunofluorescencia positiva significa que allí hay depósitos de inmunocomplejos. Y la microscopía electrónica principalmente nos va a ayudar a ver los depósitos, en dónde están, debajo del endotelio, están debajo del podocito, están dentro de la membrana. Entonces nos van a ayudar a ver la ubicación exacta de esos depósitos. Aquí ya les ponen de concepto que la enfermedad de cambios mínimos al microscopio óptico no se ve ninguna lesión. Enfermedad de cambios mínimos no hay depósitos inmunocomplejos circulantes, y en la microscopía electrónica no hay depósitos inmunitarios. Entonces, pero si no tiene nada, entonces porque es una enfermedad, porque sí que la hay, y lo que hay es pérdida de los podocitos en estos pacientes, ¿ya? Y al perder los podocitos pierden esas prolongaciones membranosas con cargas negativas y proteínas que repelen a la pérdida de proteínas, ¿ya? Y para hacer solo un ejemplo comparativo, porque no voy a hablar de todos, vamos a ir hablando uno por uno. Por ejemplo, en la glomerulonefritis membranoproliferativa, ya harán de cuenta que el problema está en la membrana basal y que además hay una gran proliferación. Pueden haber de distintos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. Por ejemplo, en la microscopía óptica se va a ver un gran engrosamiento de la pared capilar y mucha celularidad dentro de la zona endocapilar. En la microscopía de inmunofluorescencia hay un complemento difuso. Lo que va a haber es una gran fijación de las proteínas del complemento a estas membranas, que van a poderse ver pues, a través de la inmunofluorescencia, y van a haber depósitos. Y debido a que los depósitos, si es que son debajo del subendotelio, se llamarán tipo 1, y si es que están si es que están dentro de la membrana, se llamarán tipo 2. Y todas ellas pueden generar síndrome nefrótico. Acá les muestran y les explican en estos cuadritos para que tengan un conocimiento más amplio, más profundo, qué es lo que puede ver cada uno de los microscopios, ¿ya? Por ejemplo, la microscopía óptica nos puede dar una forma global de la celularidad, qué tipo de células hay ahí, si hay neutrófilos, monocitos. Nos dicen si es que hay proliferación, vamos a ver endocapilares o extracapilares. Y en las inmunofluorescencias pueden teñirse, miren, hay tinciones de la membrana basal, pueden haber tinción de complejos inmunitarios a nivel del mesangio, como en la mesangio capilar, y etcétera, ¿ya? Y en las microscopías ópticas, principalmente, como ya hemos dicho, los depósitos de inmunitarios, ¿ya? A qué nivel van a estar, y según eso vamos haciendo las clasificaciones. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones de estas glomerulonefritis? Tenemos 3 clasificaciones importantes. En las que no hay depósitos de inmunocomplejos circulantes, no están habiendo inmunoglobulinas, no hay un antígeno presente, y esas principalmente es la enfermedad de cambios mínimos, ¿ya? Una importante enfermedad que produce síndrome nefrótico por pérdida de los podocitos. ¿Otros ejemplos hay? Por supuesto que sí, las enfermedades de tipo pausinmune. Pausinmune significa que hay una respuesta inmunológica, pero no es visible a través de estos equipos, ¿ya? Por eso le llaman pausinmune. Aquí vamos a ver las enfermedades ANCA positivo, ¿ya? Y las glomerulosclerosis focales y segmentarias. Dentro de los depósitos, ahora, luego vienen las que tienen depósitos de inmunocomplejos, porque la primera no tiene depósito de inmunocomplejos. En estas de aquí tenemos 2 clasificaciones importantes. Las que han formado el antígeno y anticuerpo en el mismo glomérulo, y las que han venido desde afuera, porque hay una enfermedad X o por causas que se desconocen, vienen estos antígenos y estos anticuerpos y van a ir lamentablemente a depositarse en nuestro riñón. Las que tienen complejos antígeno-anticuerpo formados en el mismo glomérulo, vamos a ver ahí la glomerulonefritis en semilunas tipo 1, también llamada rápidamente progresiva. Hay algunas glomerulonefritis que van a generar daño renal de manera muy rápida. Entonces, cuando se ha visto esto, les han llamado glomerulonefritis rápidamente progresivas, y dentro de ellas también además forman como unas semilunas. Cuando ven al microscopio óptico al glomérulo, el glomérulo parece una semiluna. Por eso les llaman rápidamente progresivas en semilunas. Hay tipo 1 en semilunas tipo 2 y en semilunas tipo 3. Por ejemplo, las
pausinmunes son rápidamente progresivas en semiluna tipo 3. La enfermedad de Goodpasture, que es síndrome pulmón-riñón, donde la fisiopatología va a atacar al pulmón y al riñón, o si solamente se ataca a la membrana basal del pulmón, se llama en tipo 1 o semilunas tipo 1 rápidamente progresiva extracapilar. Repito, cuando hay un depósito de inmunocomplejos circulantes, cuando hay un depósito formados en el mismo glomérulo y solamente es del pulmón, se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva en semilunas tipo 1. Pero si hay daño de la membrana basal, tanto del pulmón como del riñón, es la misma fisiopatología, solo que también abarca el pulmón, ¿ya? Por eso están comprendidas estas dos enfermedades de Goodpasture, porque es pulmón-riñón, y las rápidamente progresivas extracapilares son semilunas tipo 1. Y en la otro tipo de que son formados en el mismo glomérulo, son las glomerulonefritis membranosas, ¿ya? Las membranosas, la característica es que los inmunocomplejos, primero llega el antígeno y luego el anticuerpo uniéndose ahí, y se van a unir ahí en la membrana basal, ¿ya? Entonces la membrana basal es la locación donde va a haber la unión de estos complejos que luego van a ser reconocidos por el sistema inmunológico, ¿no? Para generar destrucción. Con respecto a los que son circulantes, estos ya van a venir formados, ¿no? Y van a ir a depositarse al riñón, ya sea en la zona mesangial, en el subendotelio, en el subepitelio, y de esas tenemos 4 importantes: las rápidamente progresivas extracapilares o en semilunas tipo 2, tenemos las glomerulonefritis posinfecciosas endocapilares, las glomerulonefritis membranoproliferativas tipo 1 y 2, como ya las mencioné hace un momento, y las mesangiales, que son específicamente van a ir a hacer su depósito en el mesangio. La inmunoglobulina, a diferencia de todas las demás, va a ser predominante la inmunoglobulina A, también llamada enfermedad de Berger. Aquí vean, en esta imagen les quise poner para que puedan ver cómo es que el microscopio electrónico nos ayuda a ver esos depósitos. Vean, ahí tenemos, por ejemplo, en la imagen 1, estos serían los podocitos, y esas manchitas negras les quiere representar los depósitos subepiteliales. En algunos textos van a leer jorobas, y les llaman jorobas cuando ya son depósitos demasiado gigantes, demasiado voluminosos, ¿ya? Esas jorobas subepiteliales son bastante características en las glomerulonefritis posinfecciosas, ¿ya? De los niños. En el número 3, por ejemplo, les ponen depósitos subendoteliales. Entonces, ven, acá está el endotelio y aquí se ve, ¿no?, debajo del endotelio estos depósitos subendoteliales, que ya hemos visto que, por ejemplo, se pueden encontrar en la glomerulonefritis membranoproliferativa. Después tenemos acá en el 4, vean, ¿no?, depósitos en el mesangio, vean, están las células mesangiales y depósitos mesangiales, como lo hemos visto en la glomerulonefritis de Berger o mesangial tipo 1. Y acá vean que les muestran también los podocitos, ¿no?, el epitelio de los podocitos. Bien, acá tienen un cuadro del Robin de patología donde les muestran todas las glomerulonefritis. Acá se las pongo también a la mano izquierda, dependiendo si son inmunocomplejos circulantes, inmunocomplejo in situ de color celeste o de color fucsia, si es que son sin visualización de depósitos, ¿no? Por ejemplo, dijimos que la enfermedad de cambios mínimos era sin depósitos, genera un síndrome nefrótico que está aquí encerrado de color rojo. No se conoce la causa, pero miren la patogenia: pérdida de polianones y lesión de los podocitos, ¿ya? Entonces, esta pérdida de podocitos genera un daño en la filtración. Vamos a tener que hay pérdida de depósitos y no hay depósitos, y acá les muestran qué se ve en el microscopio óptico, qué se ve en la microscopía de fluorescencia y qué se ve en el electrónico. Por ejemplo, veamos la focal y segmentaria. Puede generar un síndrome nefrótico, dijimos, o puede generar no nefrótico, pero una proteinuria también, aunque no de rango nefrótico, es decir, no más de 3.5 gramos. O sea, puede tener un 1.5, 2, pero no llega al rango nefrótico. Pero el que sí o sí va a producir síndrome nefrótico es la enfermedad de cambios mínimos. Vamos a ver que, miren, va a haber depósito de inmunoglobulina M, también complemento, y hay pérdida de podocitos que es visible gracias al microscopio electrónico.
y las pausinmunes que también están aquí, pero no están consideradas en este cuadro. Después, por ejemplo, dijimos que la glomerulonefritis postinfecciosa vamos a tener la unión del antígeno y el anticuerpo que van a ir circulando en el torrente y lamentablemente van a ir a depositarse, principalmente en la zona subepitelial, aunque al comienzo de la enfermedad, si es que usted lo biopsia cuando recién ha empezado, vamos a encontrar también depósitos subendoteliales. Va a haber, miren, principalmente inmunoglobulina G dentro de estos depósitos de inmunocomplejos, ¿ya? Y así, acá por ejemplo el síndrome de Goodpasture, que es una lesión del pulmón y el riñón, o si solo fuera del pulmón, sería una glomerulonefritis rápidamente progresiva en semilunas tipo 1. A diferencia, por ejemplo, de la glomerulonefritis postinfecciosa, esta genera inmunocomplejos antígeno in situ, ya van contra la membrana basal del glomérulo. Y en Goodpasture es membrana basal del glomérulo y membrana basal de la zona del alveolo pulmonar. En estos pacientes se ha visto que hay antígenos que van contra el colágeno de tipo 4, ¿ya? Y vamos a ver inmunocomplejos de tipo IgG en la fluorescencia. Vean, sin depósitos, dice, y alteraciones de la membrana basal glomerular. Vamos a ver que va a haber un gran acúmulo de fibrina. Lo que sí va a haber es estos inmunocomplejos que van a estar dentro de la membrana basal, ¿ya? Vamos a ver entonces. Ahí no hay depósitos subepiteliales ni subendoteliales porque el tema es la membrana, ¿ya? Entonces vean, este glomérulo se puede lesionar de manera primaria o secundaria. Si es que es de primaria, es lo que vamos a hablar hoy, las enfermedades de las glomerulonefritis, que son primarias. Pueden generar síndromes nefróticos, síndromes nefríticos, y las formas secundarias. Se lo pongo para que tengan de conocimiento que las enfermedades sistémicas adquiridas, claro que pueden generar glomerulonefritis, ¿no? Por ejemplo, si me da hepatitis B, si me da hepatitis C, va a haber depósito de inmunocomplejos, si es que si soy diabético, ya por otro tipo de fisiopatologías, pero que terminan generando glomerulonefritis con daños, ya sea para síndrome nefrótico o para síndrome nefrítico. El lupus eritematoso que termina generando glomerulonefritis, daño renal y finalmente insuficiencia renal crónica y los cánceres. Pero para esta clase nos enfocamos aquí, ¿ya? Aquí vean, distintos libros les ponen las distintas causas que principalmente van a generar estos glomerulonefritis. Por ejemplo, dijimos que la postestreptocócica era característico que iba a presentar un síndrome nefrítico. Vamos a tener en estos pacientes hematuria, por ejemplo, mucha pérdida de sangre, hematuria microscópica también, puede haber hipertensión arterial. En el síndrome nefrótico, miren, primero enfermedad de cambios mínimos, esclerosis focal, que ya es la que hemos mencionado. Aquí el Rubin de patología les muestra un cuadro un poquito más, no tan estricto, porque realmente algunos pueden producir un poquito más nefrótico, un poquito más nefrítico, pero que quede claro que la enfermedad de cambios mínimos sí o sí va a producir síndrome nefrótico, ¿ya? Y sí o sí la glomerulonefritis postestreptocócica solo va a producir síndrome nefrítico. Muy bien, empezamos con la primera, que es la enfermedad de cambios mínimos. Cambios mínimos porque cuando lo miran al microscopio, pues no ven ningún cambio en el glomérulo a la visión regular del microscopio óptico. Genera un síndrome nefrótico. ¿Cuál es la fisiopatología? Vamos a tener en esta enfermedad de cambios mínimos, va a haber citoquinas producidas por los linfocitos TCD4. Esta bibliografía nos informa que podría ser la interleuquina 13 y esto de aquí va a generar la pérdida de los podocitos. Realmente es desconocida. Distintas literaturas van a informar distintas posibles causas, ¿no? Pero lo real y la consecuencia real es que hay pérdida de los podocitos. Al haber esta pérdida de los podocitos, generamos pérdida de estas proteínas de unión que generan espacios y cargas negativas
para la filtración de proteínas. Estos pacientes se van a caracterizar por tener proteínas donde van a perder más de 3.5 gramos al día, hipoalbuminemia en el torrente sanguíneo, y esto genera la masiva producción de proteínas y otro tipo de productos por parte del hígado, generando hiperlipidemia y pérdida de lípidos por la orina, lipiduria. Ese es lo que caracteriza a estos pacientes, ¿ya? Proteinura más de 3.5, hipoalbuminemia menos de 3 gramos por decilitro, va a haber edema generalizado. Estos pacientes van a tener lipiduria, ¿no? Que se va a ver como representado también por cilindros adiposos cuando se examina en el laboratorio la orina de estos pacientes. Hiperlipidemia en el torrente sanguíneo con colesterol más de 300, ¿ya? Muy bien, y esta enfermedad de cambios mínimos, pues es la causa más frecuente, dice, en niños. No se sabe la causa, pero felizmente que no es progresiva, se recupera de manera espontánea, es bastante sensible al tratamiento con corticoides, ¿ya? Entonces la fisiopatología de esta enfermedad aumenta, obviamente va a haber proteinuria, hipoproteinemia, va a disminuir la presión oncótica, ustedes saben que eso va a generar activación de renina, angiotensina, aldosterona, que va a retener más agua, y la disminución de la presión oncótica va a generar extravasación de líquido por pérdida de esta presión hacia el intersticio, y va a haber edema, ¿ya? Hay una compensación hepática generando hiperlipidemia que a su vez genera hiperlipiduria. Veamos esta imagen normal y comparémosla con esta imagen de la derecha. Vean cómo estos podocitos, estas células epiteliales, viscerales, han perdido sus podocitos, y esta es la imagen que se ve a un microscopio óptico donde no se ve pues ninguna anomalía aparente, ¿no? Pero que gracias al microscopio electrónico puede visualizarse la pérdida de estas porciones importantes de los pedicelos. Esta proteinuria hemos dicho que termina generando hipoalbuminemia con hipoalbuminuria, disminución de la presión oncótica y formación de edemas, y en algunos niños anasarca. Aumenta la síntesis de proteína hepática, pero a su vez también aumenta la producción de otras proteínas de la coagulación. Por lo tanto, hay hipercoagulabilidad, ¿ya? Va a haber aumento de la síntesis de lipoproteínas también generando hiperlipidemia. Entonces, además que esto también es ¿por qué? Porque los pacientes empiezan a perder pues proteínas por la orina, y las proteínas forman el albúmina, el fibrinógeno, los factores de la coagulación. Va a haber lipoproteínas también, LDL, VLDL, que se van a ir a perder por la orina, y por ende eso también genera esa compensación por parte de nuestro hígado, generando lipiduria, ¿ya? Y si es que hay daño renal, disminución de la producción de eritropoyetina y anemia. Muy bien. ¿Es la enfermedad de cambios mínimos la única que causa síndrome nefrótico? No, existen otras enfermedades, como ya lo hemos mencionado repetidas veces. Nefropatías membranosas en el 30% de adultos puede presentarlo, las glomerulosclerosis focal y segmentarias también, y otras enfermedades sistémicas como la diabetes, el lupus, o sea, causas secundarias, ¿ya? Entonces no olviden, hay fuga de proteínas, que es lo más importante en esta enfermedad. Esto va a disminuir la albúmina sérica, así que a nivel de sangre vamos a tener hipoalbuminemia a nivel de laboratorio, ¿no? A nivel de la orina, del dosaje de albúmina en 24 horas vamos a tener proteinuria, vamos a tener también que estos pacientes hay pérdida de los factores de la coagulación, hay más producción, coagulabilidad, pueden tener tendencia a tromboembolias como manifestaciones clínicas. Va a haber también disminución de la producción del calcio activo, hay disminución de calcio sérico, esto puede dar convulsiones o tetania. Definitivamente va a haber edema por las causas mencionadas, hipovolemia, retención de renina, angiotensina, aldosterona, pérdida de la presión oncótica, y esto también puede generar incluso edema de pulmón. Así que miren toda la clínica variada con la que puede llegar un niño que tenga síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos, ¿ya? Obviamente tendencia a las infecciones porque hay pérdida de las inmunoglobulinas, que son proteínas, y dentro de lo que es el laboratorio, pues va a haber hiperlipidemia con colesterol más de 300, aumento de triglicéridos, aumento de lipoproteínas, VLDL. Otro tipo de enfermedades sin depósitos es las glomerulosclerosis focales y segmentarias, donde va a haber una esclerosis pues del glomérulo
y no de todos los glomérulos. Por eso no es todo el glomérulo ni son todos los glomérulos. Por eso se llaman focal y segmentaria. No se conoce la causa. Ahí nos menciona el Robin, nefropatía por abrasión, alguna lesión de los podocitos, no se sabe. Lo que sí se sabe es que hay depósitos de inmunoglobulinas tipo M más complemento, ¿ya? Y también en el microscopio se va a ver pérdida de podocitos sin ningún depósito a nivel de ellos. Puede ser de causas primarias, es decir, idiopáticas, pero enfermedades secundarias también lo pueden producir, ¿ya? La obesidad, por ejemplo, el VIH, por ejemplo, etcétera. ¿Qué va a terminar pasando en esto? Cada vez van a empezar a esclerosarse más los glomérulos, eso va a generar que haya menos filtración, va a haber una hipertensión arterial, va a haber hipertensión dentro del glomérulo, va a haber hipertrofia. Entonces los glomérulos se van a ver más grandes, va esto de aquí generar lesión del endotelio, coagulación dentro del glomérulo, va a haber aumento del número de células del mesangio, terminando en una esclerosis del glomérulo y pérdida de proteínas, que puede ser en rango nefrótico o en rango no nefrótico, dependerá de la severidad del daño para que digamos si es nefrótico o solamente proteinuria de rango no nefrótico. ¿Qué clínica van a tener estos pacientes? Hipertensión de inicio temprano, puede haber pérdida de glóbulos rojos por la orina, con hematurias microscópicas, es decir, son hematurias que van a tener menos de 50 glóbulos rojos por campo. Y vamos a ver acá imágenes de cómo se ven pues estos glomérulos, ¿no? Miren, vean estos depósitos, glomérulo, esclerosis segmental focal, ¿no? Entonces vemos cómo hay una esclerosis del glomérulo, pero no de todo el glomérulo. Y acá también el Robin les muestra, miren, en esta imagen A, vean, no todos los glomérulos, algunos glomérulos, y vean, y no es todo el glomérulo, por eso se llama focal y segmentaria, ¿ya? Esta es una imagen a bajo aumento y a una de mayor aumento, vean, ¿no? Hay una sudación hialina, ¿no? Bastante depósito hialino y lípidos en las zonas de esclerosis. Toda esta zona está esclerosada, acá también vemos una gran zona de esclerosis en una tinción con PAF para esta enfermedad. Luego tenemos la tercera tipo de glomerulonefritis sin depósitos, que son las rápidamente progresivas, tipo 3. Y las rápidamente progresivas dijimos que se llamaban que forman semilunas, o sea, el glomérulo se va a ver como una semiluna, ya lo vamos a ver en un momento. Para empezar tenemos principalmente las glomerulonefritis por anticuerpos anticitoplasmáticos neutrofílicos, ¿ya? Estos ANCA circulantes, ¿no? Estos acá vemos de color verde, ese anticuerpo que está circulando en el plasma de estos seres humanos, lamentablemente, y van a generar distintos tipos de enfermedades. Para nosotros, en esta oportunidad, nos importa la glomerulonefritis por ANCA. Hay otro tipo de enfermedades que generan estos anticuerpos, pero para hoy solamente la glomerulonefritis por ANCA, que puede ir sin hemorragia pulmonar, como vemos acá. Estas glomerulonefritis rápidamente progresivas hacen referencia a que va a haber una pérdida muy rápida, entre un mes hasta 12 semanas, donde va a haber elevación de la urea, de la creatinina de estos pacientes. Van a tener proteinuria también, aunque no de rango nefrótico, porque no son causa de síndrome nefrótico, y van a generar semilunas en el riñón. Muy bien, entonces de estas glomerulonefritis rápidamente progresivas dijimos que había la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, y que este tipo ANCA, por ejemplo, que es una pausa inmunitaria, es de tipo 3. Ya vamos a estudiar que las glomerulonefritis posinfecciosas, por ejemplo, son de tipo 2, y las de síndrome de Goodpasture son de tipo 1, en semilunas tipo 1. Entonces vean cómo este anticuerpo se une pues se une aquí al receptor de la inmunoglobulina, al receptor FC del leucocito, y va a activarlo, ¿no? Y esto va a generar, pues al activarlo, él va a detectar que esta zona del glomérulo es una zona, es un antígeno, y va a ir a atacarlo, y va a empezar a producir metaloproteasas con destrucción rápida de esta zona del glomérulo. Muy bien, dejamos de lado las
sin depósito, porque en este caso no hay depósito de inmunocomplejos en esta ni en las dos anteriores, para pasar a ver las que son por depósito de inmunocomplejos formados en el mismo glomérulo. De aquí vamos a ver dos, la rápidamente progresiva en semiluna tipo 1 o la good pasture. La good pasture es la que va a atacar a la membrana, pero ya dijimos del riñón y del pulmón, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el rubinosinforma glomerulonefritis contra membrana basal glomerular. Nuestro riñón tiene membrana basal glomerular. Si solamente es del riñón, es la glomerulonefritis rápidamente progresiva en semiluna tipo 1, que es lo mismo, pero si es que también ataca a la membrana pulmonar, el paciente ya pues va a presentar hemoptisis, ¿no? Tos con sangre, etcétera, que incluso se puede confundir con tuberculosis, ¿no? Entonces, síndrome de Good Pasture, ¿ya? Si es que ataca a ambas membranas de los dos órganos, pulmón y riñón, van a entrar en insuficiencia renal estos pacientes y a su vez en insuficiencia pulmonar y muerte por esta enfermedad, ¿ya? Entonces, veamos. Esta enfermedad es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ya lo hemos dicho, va a haber hematuria, va a haber, o sea, como hay daño del glomérulo, entonces recuerden que los glóbulos rojos no se filtran al espacio de Bowman, porque el glóbulo rojo es muy grande para atravesar las fenestras del endotelio, pero como hay destrucción, entonces va a poder perderse glóbulos rojos por la orina en grandes cantidades que incluso cuando salen y logran salir desde la nefrona hasta la vía urinaria, hasta el uréter, la vejiga y la orina, van a formar cilindros hemáticos. O sea, cuando el laboratorista vea la orina de este paciente, lo que va a ver son cilindros hemáticos hechos de glóbulos rojos, por eso se llaman cilindros, porque adquieren la forma de las nefronas o de los tubulitos y salen así por la orina, ¿ya? Es una proteinura con rango no nefrótico en estos pacientes con un daño, con elevación de urea, elevación de creatinina, ¿no? Y estos pacientes, miren, vamos a encontrar depósitos de inmunocomplejos IgG lineales y complemento, y no hay depósitos, pero sí es que van a ir estos están unidos, pues, ¿no? A su antígeno, van a ir, perdón, a ir a no reconocer esa membrana, a ese colágeno, ¿no? Hay anticuerpos frente al dominio de la cadena alfa 3, ¿no? Dominio del colágeno de tipo 4. Esto lo informa el cicinio de fisiopatología y también lo informa el Robin de patología. Antígeno contra el colágeno tipo 4 en la cadena alfa 3, ¿no? De la membrana basal glomerular, ¿ya? Y estos depósitos pues son in situ, ¿ya? Por eso se llama formados en el mismo glomérulo, in situ, en el mismo glomérulo. Muy bien. Entonces la glomerulonefritis rápidamente progresiva, vean, nos va a dar una nefritis aguda, proteinuria, que no es en rango nefrótico, e insuficiencia renal aguda, ¿ya? Causas de glomerulonefritis rápidamente progresiva, ya dijimos, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Acá otro libro también les muestra, miren, las glomerulonefritis postestreptocócicas, que es la tipo 2, la endocarditis, sepsis, hepatitis, el VIH también puede producir este tipo de glomerulonefritis. No solamente la enfermedad de Goodpasture, ¿ya? Acá vemos, ¿no? Entonces, vean acá en la mano derecha un glomérulo que tiene una forma de una semiluna. Vean la zona central, ¿no? Donde se ven estos ovillos capsulados, una masa, ¿no? Que forma acá hacia la periferia de la semiluna de las células epiteliales parietales proliferativas y los leucocitos en el interior de la cápsula de Bowman, todo esto de acá. Entonces, así se ven estos y se van a ir diferenciando si son tipo 1, tipo 2 o tipo 3 debido a esto. Por ejemplo, la pausa inmune no va a marcar inmunofluorescencia positiva porque es pausinmune, ¿no? Es debido a los anticuerpos que se han unido más bien, o sea, sí es por anticuerpos, pero no se han unido a la membrana, sino se han unido al leucocito. Pero en este caso, el anticuerpo se ha ido a unir a la membrana, al colágeno tipo 4 de la membrana, ¿ya? Y vean cómo se ve este depósito, esta tinción de inmunoglobulina en estos pacientes, ¿ya? Acá en la mano izquierda vemos, ¿no? Depósitos de inmunocomplejos y si vean cómo es que el anticuerpo está viajando por el torrente, lamentablemente detecta el colágeno del glomérulo o del pulmón y va a ir a unirse a él, generando y desencadenando la respuesta inflamatoria.
estos anticuerpos contra la membrana basal glomerular, miren cómo se unen aquí. Acá les ponen unión también con el complemento, entonces tenemos complemento, inmunoglobulina y se unen en triangulito verde, antígeno de la membrana basal. Entonces, lamentablemente, esta porción, ¿no? Alfa 3 de la membrana es la porción antigénica y luego que se une el anticuerpo con el complemento, entonces es cuando el leucocito lo reconoce y empieza la liberación del ataque contra estas estructuras nobles de nuestro riñón. Acá también vean en media luna, ¿no? Las glomerulonefritis en media luna son rápidamente progresivas y ya hemos dicho que hay de varios tipos. Entonces, esto genera esto y esto es lo que se puede ver pues en los microscopios, tanto óptico como de inmunofluorescencia. Otro de anticuerpos formados en el mismo glomérulo tenemos la glomerulonefritis membranosa. Esta se debe a que hay anticuerpos frente al receptor de la fosfolipasa A2 del glomérulo, ¿ya? Entonces, este de aquí va a generar, vean, acá tenemos in situ, hemos visto hace un momento nuestra glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos in situ de la membrana. Acá estamos viendo otra que se llama la de Heyman, ¿ya? En la anterior que acabamos de ver, ¿no? En la rápidamente progresiva, que esta va contra el colágeno tipo 4, ¿ya? Y esta es antimembrana basal glomerular. Y esta también es antimembrana, pero es llamada la de Heyman, ¿ya? Entonces, vean cómo es que también de la misma forma va a ir a esta zona, a esta glomerulonefritis, pero vean que van a haber depósitos subepiteliales. A diferencia del anterior, que se centra acá en el colágeno tipo 4, esto se va a centrar, en los receptores de fosfolipasa A2 de estas células epiteliales, Entonces, ahí va a haber un engrosamiento difuso de la pared capilar, va a haber depósito de inmunocomplejos de inmunoglobulina G, el complemento 3, y los depósitos son subepiteliales, como vemos en estas imágenes también representativas. ¿Qué va a dar? Va a dar un síndrome nefrótico, es una causa, el Heyman o membranosa, de glomerulonefritis, de síndrome nefrótico. Ya hemos explicado que es proteinúria más de 3,5, hipoalbuminemia, hiperlipidemia. Es una causa frecuente en adultos, nos dice el libro de fisiopatología, así se llama, libro de fisiopatología. Insuficiencia renal, vamos a tener hematuria microscópica, miren, hipertensión temprana, puede haber hasta un 20% de remisión espontánea o pueden pasar a formar enfermedad renal crónica hasta en el 40% de los pacientes. Aquí vean cómo es que se ve a la microscopía óptica, miren la membrana, ¿no? Por eso se llama membranosa. Vean aquí también estas imágenes, ¿no? De microscopio electrónico que nos muestran el engrosamiento de la membrana basal y el depósito de inmunocomplejos, ya glomerulopatía membranosa. Vean cómo se ve aquí el glomérulo ligeramente crecido y engrosado, y aquí el depósito de inmunoglobulina G, ¿no? En estos pacientes. Acá también glomerulopatía membranosa, vean el gran engrosamiento, y por eso lo llaman así, ¿no? Glomerulonefritis membranosa o de Heyman, ¿ya? Tiene depósitos, pero si lo viéramos al microscopio electrónico serían depósitos subepiteliales. Luego tenemos la glomerulonefritis con depósitos de inmunocomplejos que van a ir a depositarse al glomérulo. Ahí tenemos la glomerulonefritis posinfecciosa, si es que fue causada por una faringitis, ¿ya? Pero también podemos tener las glomerulonefritis rápidamente progresivas tipo 2. Ambas pues van a generar que haya un depósito que circula y se va a ir a depositar ahí, a nuestro riñón. Muy bien. Entonces va a haber miren aquí en esta imagen, ¿no? Depósitos, estos de aquí, por ejemplo, son de tipo subepiteliales. El Robin nos informa que les llaman principalmente jorobas subepiteliales, ¿ya? Aunque puede tener también depósitos subendoteliales, o sea, por aquí debajo, aunque eso es con fases tempranas. Ya cuando la enfermedad está instaurada, los depósitos finalmente son de tipo subepiteliales y son bastante groseros, por eso se llaman jorobas. Hay una gran acumulación de complejos, ¿no? Subepiteliales
que se les llama jorobas ojivas también de manera distintiva. Cuando ustedes escuchen jorobas ojivas, estás ante una glomerulonefritis postestreptocócica. Y vamos a ver que en estos pacientes también va a haber, hay tanto depósito que incluso llegan a ser hipocomplementemia de C3, o sea, disminuyen el complemento. Estos pacientes que van a presentar síndrome nefrítico. ¿Qué característica un síndrome nefrítico en la glomerulonefritis postestreptocócica? Hematuria, o sea, pérdida de glóbulos rojos por la orina, azoemia, aumento de la urea, el nitrógeno, proteinuria variable, puede haber proteinuria y no es de rango nefrótico, va a haber pérdida, va a haber disminución de la filtración o liguria, retención de líquido y eso genera edema e hipertensión, ¿ya? Acá para recordar que dentro de las tipo 2 están las glomerulonefritis rápidamente producidas tipo 2. Una de las causas puede ser idiopática, o sea, a secas nada más, tipo 2, o puede ser por glomerulonefritis postinfecciosa, ¿ya? La tipo 2. La tipo 1 es el Goodpasture, que ya vimos anteriormente, antimembrana basal, porque esto es in situ, estos son circulantes el tipo 2, y la paucimundi que dijimos que era glomerulonefritis por ANCA. Muy bien, es más frecuente en los niños esta enfermedad, tiene un pico a los 7 años de edad y es más frecuente en varones, va a generar, así como la de cambios mínimos, un nefrótico aislado, esta genera un nefrítico de tipo aislado, ¿ya? Esto vamos a ver que en los pacientes va a haber una faringoamigdalitis como antecedente con un positivo para el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Va a haber hipocomplementemia también en estos pacientes de tipo transitorio, de tipo C3, ¿ya? Así como vemos acá en la imagen, cuando es estreptocócica solo es de C3, pero si es rápida, o sea, idiopática, es mucho peor, ¿ya? Hay disminución de complemento C3 y de C4. Y acá la imagen para que vean las glomerulonefritis por complejos inmunitarios circulantes, que no solamente es la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Sino puede ser por distintas causas, por nefritis lúpica, por Lennox-Gastaut, otro tipo de enfermedades. Muy bien, entonces va a dar un síndrome nefrítico, ¿ya? Va a haber, vean aquí, una infiltración glomerular, hay disminución del filtrado y como hay lesión, no hay filtrado, va a haber azoemia, va a haber retención de agua, eso genera renina, angiotensina, aldosterona, que reabsorbamos más agua, más sodio, más agua, eso genera oliguria, menos de 500 mililitros en 24 horas, nos genera aumento del volumen porque no estamos perdiendo el volumen sigue ahí, pero no lo puedo filtrar a la cápsula de Bowman, entonces me lleno de líquido, hay expansión de volumen plasmático, aumenta la presión hidrostática dentro de los vasos también, y eso aumenta el gasto cardíaco, eso genera hipertensión. Entonces estos niños con glomerulonefritis postestreptocócica son niños hipertensos con proteinuria variable y llegan todos edematosos. Como hay inmunoglobulinas y hay depósitos de jorobas subepiteliales, vean la gran tinción grosera que hay, ¿no? Y si es estreptocócica solamente del C3, ¿ya? En los pacientes cuando ya van al laboratorio y se puede ver las muestras de orina, podemos ver que van a presentar cilindros hemáticos. Por ejemplo, acá tienen un sedimento. Sedimento es lo que se va a tener en laboratorio luego de haber hecho el estudio de la orina. Y vemos lo que está sobrando, ¿no? Ahí aparte de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, vemos un sedimento de un cilindro hemático, ¿ya? También vemos hematíes dismórficos destruidos, ¿no? Con acantocitos porque han tenido que pasar esa membrana y han pasado seguramente generándoles deformación del glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, en los síndromes nefríticos agudos puede haber orina rosada como lavado de carne, parda, clara o turbia, microhematuria, es decir, no se ve la sangre en la orina, pero hay glóbulos rojos en la orina, cilindros eritrocitarios, también llamados cilindros hemáticos. En la membrana proliferativa, mesangio capilar tipo 1, como su mismo nombre lo dice, pues van a haber células, proliferaciones en el mesangio y en este caso a nivel del microscopio electrónico vamos a tener depósitos en el subendotelio de inmunoglobulina G y el complemento C3 o
también es C4, ¿ya? Entonces, en las membranoproliferativos tipo 1 tenemos disminución, así como en la rápidamente progresiva tipo 2 de C3 y C4. Estas membranoproliferativas tipo 1 tienen como causa inmunocomplejos con activación de la vía clásica, y las que son de tipo 2, ¿no? Vamos a ver que tienen a través de la activación de la vía alterna con el complemento principalmente de tipo C3. Estos pacientes de tipo 1 o tipo 2, si son de tipo 1, los depósitos densos que vamos a ver van a ser en el subendotelio, como vemos acá. Son depósitos densos, ¿no? No son jorobas, sino que son continuados y por eso le llaman depósitos densos. Y si es que es la tipo 2, la membrana proliferativa tipo 2, más bien va a ser depósitos densos dentro de la membrana. En estas glomerulonefritis membranoproliferativas hay engrosamiento de la pared hipercelular endocapilar, complemento difuso, ya este es el complemento, y depósitos. Si es tipo 1, subendoteliales, y si es tipo 2, intramembranoso. Muy bien, entonces las glomerulonefritis membranoproliferativas, dice, tienen una máxima incidencia en el segundo y tercer decenios de la vida. Pueden generar síndromes nefróticos o síndromes nefríticos, ¿ya? Entonces es indistinto para cualquiera de las, para este tipo 1 puede generar cualquiera de los dos. Va a haber, vienen proliferación de células mesangiales y estos depósitos que van a estar en el subendotelio, que son bastante groseros, bastante proliferación también de estas células mesangiales y daño glomerular. Muy bien, ¿qué puede dar entonces? O te da un nefrítico con hematuria, hipertensión, edema, o te da un nefrótico con proteinuria, hipoalbuminemia y edema, ¿ya? Vemos aquí una membrana proliferativa tipo 1 con depósitos de C3 granulares, y como se vería pues una proliferativa o mesangio capilar, ¿no? Vean en la zona mesangial y en las zonas centrales, ¿no? A proliferación de estas células. Cuando los pacientes tienen hematuria, o sea, pérdida de glóbulos rojos por la orina, puede ser que se deba a que, por ejemplo, el uréter está lastimado o que la vejiga está sangrando, pero si es que viene desde el glomérulo, tiene ciertas características. Por eso se le dice hematuria glomerular, porque hay hematurias que no son glomerulares. Por ejemplo, si tengo un cálculo en el uréter, pues va a tener ciertas características esa hematuria, o si tengo un cáncer de vejiga, pues va a tener otras características si son hematurias no glomerulares. Si son glomerulares, vean, vamos a tener gran cantidad de acantocitos, más del 5%, hematíes dismórficos, hasta más del 80% en ese estudio microscópico de la orina, cilindros hemáticos, como lo hemos mencionado, cuando no son glomerulares, por ejemplo, si viene de el uréter, no vamos a encontrar cilindros hemáticos, pues no. Coágulos cuando son de la vejiga o del uréter presentes, pero del microscopio, perdón, del glomérulo, pues ahí no van a salir coágulos. Y así es una forma de diferenciar entonces una proteinuria que viene del glomérulo a una proteinuria que no es glomerular. La tipo 2 ya dijimos, ¿no? Es intramembranosa y hay autoanticuerpos, hay activación de la vía alterna, ¿no? De la vía alterna del complemento, y en estos casos no hay activación de la C4, ¿ya? Por eso es importante que en las tipo 2 solamente hay depósito granular del complemento tipo 3, también hay proliferación mesangial, endocapilar y engrosamiento de la membrana basal. Acá vemos, ¿no? Una tinción granular para una glomerulopatía de tipo 2, mesangio capilar tipo 2, donde solamente hay activación de la C3, ¿ya? Finalmente la otra, que es por depósitos que van a ir antígeno anticuerpos depositados, van a ir a depositarse al glomérulo. Tenemos la nefropatía por inmunoglobulina A o enfermedad de Berger. Esta enfermedad no se sabe la causa, aunque este libro nos dice que hay, bueno, nos informa que hay, pero no nos informa por qué tampoco. Depósito de inmunoglobulina A1 no glicada en el mesangio. Entonces, va a haber una proliferación mesangial. Entonces aquí principalmente el atacado ya no es ni la célula epitelial, ni la subendotelio, ni la membrana basal, sino más bien el mesangio. Por eso en la microscopía electrónica los depósitos densos de inmunoglobulina A
asociados a complemento 3, más o menos inmunoglobulina GOM, están dentro del mesangio y paramesangiales, ¿ya? Muy bien, insuficiencia renal aguda y crónica. Bueno, nuestro riñón es importante puesto que nos ayuda a generar el desecho de sustancias tóxicas, sustancias de desecho inservibles como la creatinina o sustancias tóxicas como la urea y sustancias nitrogenadas, etc. También nos ayuda a retener líquidos o a secretar más líquidos si fuera necesario en ese día, en ese momento de nuestra vida. Nos ayuda a mantener la homeostasis de los electrolitos, el sodio, gran reabsorción de sodio, mantener los niveles de potasio también dentro de lo normal, y definitivamente nos ayuda a el equilibrio ácido-base, ¿ya? Mediante la reabsorción de bicarbonato y la secreción de protones de hidrógeno. Entonces, esta insuficiencia renal puede ser de dos tipos, agudas y crónicas. Ya su mismo nombre agudo nos hace entender de que va a haber un rápido deterioro de la función renal y eso va a generar la dificultad para eliminar desechos nitrogenados. Vamos a retener líquido también porque no va a poder filtrarse, no va a poder tampoco haber un equilibrio de reabsorción de sodio, etcétera, ¿ya? La mayoría de la insuficiencia renal es de tipo reversible, es decir, felizmente, si es que abordamos la causa de fondo, ese deterioro de función se recupera al 100%. En las nefropatías crónicas que se dan a lo largo de los años, son daños irreparables. Ya sabemos que la pérdida de una nefrona o la pérdida de un glomérulo no se recupera y necesitamos la pérdida de más del 80% de las nefronas para poder llegar a nefropatía crónica como tal, ¿ya? Las causas de insuficiencia renal son muchas. Hay causas prerrenales, es decir, antes del riñón, como por ejemplo la principal, que es la hipoperfusión por shock hemorrágico o hipovolemia. Las causas propias del riñón, como las lesiones del glomérulo. Hace un momento acabamos de estudiar las glomerulonefritis que causan insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. Daños vasculares, por ejemplo, las vasculitis que dañen las arteriolas, que dañen los capilares glomerulares. Tubulares, ¿no? La principal causa de insuficiencia renal dentro del riñón es el daño tubular, o sea, las nefronas, ¿no? Y el daño intersticial también. Entonces la causa más frecuente es esa, ya la lesión a nivel del túbulo renal y dentro de ellas la lesión tubular isquémica, o sea, por hipoperfusión de las nefronas, esa va a ser la principal causa de insuficiencia renal. Acá a la mano izquierda vemos que el Robin nos muestra las divisiones de las causas de lesión tubular aguda. Vean que tenemos la insuficiencia. Entonces, como esa es la principal causa de insuficiencia renal, vamos a ver qué causa esa lesión tubular aguda. Tenemos las insuficiencias prerrenales, las renales y las posrenales, ¿ya? Entonces, las prerrenales, ¿no?, son isquémicas, son hipóxicas y eso se debe pues a hemorragias. Un paciente que por la causa que fuera, accidentes, cortes, etcétera, tenga una hemorragia, un shock hemorrágico, ¿no? Un shock séptico también con gran vasodilatación e hipoperfusión, quemaduras con hipovolemia, deshidratación, diarreas severas que generan pues pérdida de volumen y con eso hipoperfusión renal, ¿ya? Las glomerulonefritis agudas y las pielonefritis también son causas, por si acaso, o sea, ya si es que no tengo un problema de hipoperfusión en el riñón prerrenal, las lesiones dentro del glomérulo, ya sean primarias o secundarias, glomerulonefritis, y las infecciones renales por Escherichia coli, por ejemplo, también son causas intrarrenales de insuficiencia renal aguda. Muy bien, entonces esta es una insuficiencia renal prerrenal, ¿ya? Prerrenal, o sea, fue antes del riñón el problema que generó la lesión tubular aguda. Dentro del riñón tenemos las glomerulonefritis y las pielonefritis. ¿Qué otras causas dentro del mismo riñón pueden generar lesión tubular aguda? Los antibióticos, o sea, sustancias nefrotóxicas, ¿ya? Los antibióticos, el uso de aminoglicósidos como la amicacina, por ejemplo, para tratar infecciones de riñón,
el anfotericina B, que es para el tratamiento de micosis, agentes de contraste como poner yodo, ¿no? Para las tomografías con contraste yodado, metales pesados, venenos y solventes orgánicos. Entonces, estas lesiones de los túbulos, de las nefronas, es la causa más frecuente. Sin embargo, la más frecuente es por isquemia, por shock, pero también puede ser por toxinas, ya por nefrotóxicos, ya sean externos a nosotros como internos también, ¿no? Las nefropatías por cilindros proteínicos del grupo hemo, ¿no? Las mioglobinas y las hemoglobinas. Entonces, las hemólisis severas pueden generar daño renal, así como las rhabdomiolisis en pacientes que tienen gran destrucción de la masa muscular, generan lesión por agentes endógenos como la mioglobina. Muy bien, entonces, esta isquemia renal, bueno, vamos a hablar de la isquemia renal, que es la principal, va a generar una hipoxia aguda, y eso que va a generar que haya una vasoconstricción dentro del riñón, y al haber vasoconstricción de la arteriola disminuye la filtración, disminuye el flujo sanguíneo renal, pero está en hipoxia ese paciente. Además, la hipoxia va a alterar a estas células que conforman al túbulo contorneado proximal, al túbulo contorneado a la ascendente gruesa, al túbulo colector y a todos ellos por hipoxia, ya que son células altamente metabólicas con muchas mitocondrias. Hay disminución de la producción de óxido nítrico, desprendimiento de células epiteliales, se van a desprender estas células y van a generar obstrucción del conducto del canal del lumen de la nefrona, va a haber retrofiltración, todo esto va a generar disminución de la presión de filtración porque aumenta la presión de filtración del espacio de Bowman y disminuye la presión de filtración del capilar glomerular, ¿no? Y por eso hay caída del filtrado glomerular. Entonces la lesión del túbulo puede ser directa, ya sea por isquemia o puede ser tóxica. Repito, la principal es la isquémica por hipoperfusión renal que no ha sido compensada, diarrea, shock hemorrágicos, quemaduras severas. Las tóxicas, ya sea por endógenos o exógenos, las hemoglobinas, los traumatismos severos con gran liberación de mioglobina, las hemólisis en niños, etc. Y los exógenos, ya dijimos, antibióticos, aminoglucósidos, cefalosporinas, contrastes yodados. ¿Qué va a generar esto? Vasoconstricción intrarrenal, esto altera el tono de la arteriola y va a haber disminución de la presión hidrostática porque va a llegar menos agua al capilar glomerular, ¿no? Entonces, o al glomérulo, va a haber menos permeabilidad capilar y los túbulos encima se van a obstruir y eso va a generar una obstrucción por estos restos de estos epitelios y generan un aumento de la presión en estos espacios luminales que empeoran la filtración o la poca presión hidrostática que está llegando al glomérulo. Va a haber un retroceso del filtrado glomerular más bien hacia el intersticio, ¿ya? Y esto es la fisiopatología. En las lesiones indirectas, las mencioné, eran por ejemplo por glomerulonefritis, por ejemplo, o por infecciones del riñón, ¿no? Como las pilonefritis, son lesiones indirectas. Y eso se llama nefritis túbulo intersticial. En cambio, esta es la necrosis tubular aguda. Entonces, causas de necrosis tubular aguda y causa de nefritis túbulo intersticial. En esta imagen se ve muy bien representado lo que ya hemos conversado. Hay disminución del cociente de filtración, hay vasoconstricción de la arteriola aferente, menos presión hidrostática glomerular. Las células empiezan a descamarse, empiezan a tener hipoxia. Recordemos que son células que provocan una gran producción de ATP para las distintas bombas, ¿no? De sodio, potasio, ATPasa, bombas contratransportadoras hidrógeno-sodio, etcétera, ¿no? Entonces tienen una elevada tasa metabólica y esto genera pues el aplanamiento, el aplastamiento, la hipoperfusión y esto genera la obstrucción con un filtrado glomerular con retrodifusión y va a haber un flujo retrógrado hacia el espacio intersticial. Entonces tenemos una lesión tóxica generada por una isquemia, vasoconstricción, que va a generar también menos perfusión hacia los capilares peritubulares, va a haber pérdida tubular retrógrada, células descamadas, inflamación intersticial y eso genera menos diuresis
y un filtrado glomerular reducido. ¿Y qué va a pasar en estos pacientes si es que no corregimos esa hipoperfusión? Entonces vamos a tener que, va a haber obviamente activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de aumentar la volemia, ¿no? Dentro de la circulación. Va a haber activación del sistema simpático, va a haber aumento de la contractibilidad para mejorar ese impulso cardíaco hacia el riñón. Vamos a tener también que va a haber disminución de la eliminación de las sustancias nitrogenadas, de la urea, la creatinina. Entonces todo esto va a elevarse y esa elevación de estos va a haber azoemia, hiperazoemia, y todo esto puede generar daño a nivel de la urea, por ejemplo, ¿no? La urea, la creatinina pueden generar daños a nivel del pericardio, puede haber frote pericárdico, digestivo. El paciente con insuficiencia renal tiene náusea, vómitos, la inflamación, y si la urea ingresa al cerebro puede generar sopor o coma, ¿ya? Además, como se disminuye el filtrado glomerular, también puede haber necrosis del riñón. Vamos a tener, debido a la retención de sodio y agua, oliguria en estos pacientes, aumento del BUN, de la creatinina, y como hay poca agua pueden generar estos pacientes cilindros granulosos en los exámenes de laboratorio. Van a haber alteraciones hidroelectrolíticas porque estos pacientes van a disminuir la eliminación de potasio, y una característica de la insuficiencia renal aguda es que hay disminución de la filtración del potasio que se va a quedar en sangre y de los fosfatos, y eso genera, ¿no?, aumento del potasio con falla cardíaca o muerte por arritmias cardíacas, ¿ya? Además, en la acidosis metabólica hay menos filtración, disminución del bicarbonato reabsorbido, y esto genera pérdida de la concentración de bicarbonato en sangre, por lo tanto genera acidosis metabólica. Estos pacientes que tienen, por ejemplo, dijimos que la principal causa es necrosis tubular aguda, o sea, de causa prerrenal. La principal causa de daño renal es prerrenal. En estos pacientes, por ejemplo, el sodio en la orina va a ser menos de 10 miliequivalentes, pero por ejemplo, cuando es un daño parenquimatoso propio del riñón por la causa que fuera, glomerulonefritis, infecciones, etcétera, va a haber una pérdida de sodio mayor. La fracción excretada de sodio en los prerrenales que están hipovolémicos con shock hemorrágico, entonces es menos del 1%. En cambio, los que no tienen shock hemorrágico es más del 1%, lo que equivale a más de 30 miliequivalentes, si es que lo vemos como miliequivalentes o como porcentual, ¿ya? La osmolaridad urinaria en los pacientes que tienen hipoperfusión, hemorragia, es bastante alta, ¿ya? Porque hay gran concentrado de la orina, más de 500, en cambio los parenquimatosos menos de 350. Sedimentos, cuando es prerrenal solamente son sedimentos hialinos. Cuando son parenquimatosos hay células granulosas, el epitelio del túbulo en estos pacientes. Y por ejemplo, cuando tenemos pacientes que son por problemas prerrenales, la concentración de urea en la orina y la concentración de la urea en el plasma tienen un índice mayor de 10. Significa que estos pacientes no tienen la elevación de la urea, pero no es tanta como la que es por problemas parenquimatosos, porque esta es menos de 5. Y así son las diferencias entre el estudio de distintos exámenes de laboratorio para tratar de dilucidar si es que es una insuficiencia renal aguda, prerrenal o parenquimatosa. Con respecto a la enfermedad renal crónica, tenemos que se debe pues a una pérdida de más del 80% de las nefronas, es de tipo irreversible, y con ello no solamente se pierden las funciones de filtración, de equilibrio de electrolitos, sino también otras funciones de las cuales está encargado el riñón, como por ejemplo síntesis hormonales como la eritropoyetina, que es una hormona estimulante de la médula ósea para la eritropoiesis y la formación de glóbulos rojos. Vamos a tener alteraciones del equilibrio ácido-base.
Entonces, lamentablemente en estos pacientes terminan teniendo una sustitución del tejido renal, que está compuesto por glomérulos y nefronas, por un tejido conjuntivo llamado un tejido esclerótico renal. Y ese tejido esclerótico renal lo que al final va a producir, vean en las ecografías, son riñones muy pequeños, ya al final se terminan esclerosando y son característicos de insuficiencia renal crónica, mientras que en las ecografías donde veamos riñones grandes, por ejemplo, en la sidronefrosis, se deben a falla renal aguda de tipo obstructivo. Y eso me lleva a algo. Había olvidado mencionarles que las causas de insuficiencia renal aguda posrenal, que no están acá, hay prerrenal, renal y posrenal. La posrenal está causada por daños posteriores a la anatomía del riñón, propia del riñón, ¿no? Por ejemplo, un cálculo dentro del uréter. Entonces, si tenemos un cálculo que obstruye todo el filtrado de la orina, que tiene que llegar a la vejiga, me va a dar insuficiencia renal. Si tengo un cáncer de próstata que no me permite eliminar la orina, entonces voy a hacer que la orina no fluya y finalmente se va a generar daño renal. Si es que tengo una vejiga neurógena que no va a contraerse porque tengo una compresión en la médula espinal, porque tengo un síndrome de cono medular o porque tengo simplemente una disfunción neurológica de la vejiga que se llama vejiga neurógena. Entonces, si no contraigo la vejiga, también, ¿no? Voy a tener insuficiencia renal. Esas son causas posrenales de la insuficiencia renal aguda. ¿Qué causas generan enfermedad renal crónica? Acá vemos etiología de la enfermedad renal crónica en pacientes que van a diálisis. Desconocida, 19%. Otras causas, como por ejemplo estas que vemos acá, ¿no? Hay múltiples causas, ¿no? Nefropatía diabética, por ejemplo, 24%, o sea, los pacientes diabéticos que han generado daño renal, o sea, glomerulonefritis por daño renal, diabético, las glomerulonefritis primarias, nefroangioesclerosis, y otras causas, ¿no? Ahí están las glomerulopatías primarias, secundarias, nefritis túbulo-intersticiales, por fármacos, ¿no? Que puede estar en otras, enfermedades hereditarias, poliquistosis renal, puede estar en otras, hipertrofia prostática crónica no tratada, puede dar, litiasis renal, también puede dar, tumor retroperitoneales, etcétera, ¿ya? Entonces, distintas causas. Estadios de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se puede estudiar con las letras G, desde la G1 hasta la G5, y son estudiadas en forma de las manecillas del reloj, ¿ya? Para ver la cantidad de filtrado glomerular que hay. Si entendemos que esto es un reloj que marca acá las 12, aquí las 3, aquí las 6 y aquí las 9, vemos que nos está representando la cantidad de filtrado que hay. 120 es mililitros por minuto, es el filtrado glomerular, hasta 125 dentro de lo normal, hasta 90, ¿no? Entonces, este es un filtrado glomerular normal, de 12 a 9. De 9 a 6 nos está indicando un G2, o sea, de 89 a 60 es un estadio G2. Hay una fase de compensación todavía. De 59 a 45 tenemos la fase G3A, que es un filtrado glomerular moderadamente disminuido. Tenemos la G3B, que es un filtrado glomerular gravemente disminuido, que va desde 30, vean, desde 3 de la hora del reloj hasta 44, ¿ya? Y desde 29 hasta 15 tenemos gravemente disminuido el filtrado, o sea, de 15 a 29 mililitros por minuto, y menos de 15 mililitros por minuto ya es la fase terminal, que es la G5. Entonces, esa es la descripción de cada uno de las G, que van a representar 1, 2 o 3 la cantidad de filtrado que hay. Y además a eso le podemos sumar si es una G1A1, si es una G2A1, si es una G3A2, dependiendo de la albuminuria que va a presentar este paciente, ¿ya? Entonces los pacientes pueden tener albuminurias de menos de 30 miligramos, de 30 a 300 o más de 300, que es un alto grado. Entonces, dependiendo de todo ello, pues los pacientes ya, si es que tienen por ejemplo, un estadio G1, con una albuminuria
que no debe existir, pero es menos de 30, pues podrá estar probablemente asintomático, hasta un paciente que ya tiene fallo terminal, donde va pues a tener hipertensión, alteraciones hidroelectrolíticas, uremia, ¿no? Grave, etcétera. Entonces puede pasar desde un síndrome nefrótico, puede ser asintomático, puede tener elevación de urea, creatinina y finalmente, miren, en los G4 aparición de hipercalemia, porque no hay filtrado el potasio, acidosis, no va a haber eliminación del fosfato, no va a haber hiperfosfatemia y la urea elevada, ¿ya? Esto es lo mismo, ¿no? Esa es la clasificación de la KDIGO, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué manifestaciones evolutivas va a presentar un paciente con enfermedad renal crónica? Vean aquí, tenemos que va a empezar a haber elevación de urea, creatinina, va a haber menos producción de funciones endocrinas como eritropoyetina, lo cual va a dar anemia normocítica, normocrómica, va a haber aumento del fosfato en sangre, va a haber aumento de ácido úrico, hipercalemia, va a haber el sodio se va a perder y además también el bicarbonato, entonces, y el calcio. Entonces va a haber disminución de calcio, disminución de sodio, va a haber hipercalemia, hiperfosfatemia. Entonces, esto va a generar mecanismos, ¿no?, de compensación de eliminación de este fosfato que está elevando en sangre. Este fosfato va a disminuir la actividad de la 1-alfa hidroxilasa, que es la que tiene la función de convertir a la 1,25 hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa. Esto va a disminuir entonces esta activación de esta enzima. Además, este fosfato se va a unir al calcio formando el fosfato cálcico, y esta formación de fosfato cálcico insoluble, lo cual genera más disminución de calcio en sangre. Entonces el calcio es atrapado por el fosfato, hay menos producción de vitamina D, entonces hay menos, en conclusión, menos calcio en sangre, y esto va a activar esta hipocalcemia, va a generar la secreción de paratormona. Esta paratormona va a ir al hueso, va a activar la reabsorción de los componentes del hueso para generar o tratar de liberar más calcio a través de la resorción ósea. Entonces va a haber hiperparatiroidismo secundario con resorción ósea. Estos pacientes pueden llegar incluso hasta formar osteitis, fibrosis quísticas, ¿no? Vamos a ver reabsorciones subperiósticas, ¿no?, debajo de la zona del periósteo del hueso, vean aquí como vemos, resorciones subperiósticas, y pueden también presentar lesiones en sal y pimienta en el cráneo debajo de la zona perióstica, ¿ya?, por esta activación. Entonces, estos pacientes tienen disfunción renal, va a haber hiperfosfatemia, disminución de la síntesis de vitamina D, el calcio se une con el fósforo, como no va a haber vitamina D, va a haber osteomalacia, ya por déficit de vitamina D en estos pacientes. Hay disminución pues del tejido mineralizado dentro de esta persona. Hay disminución del calcio ionizado que se une al fosfato y va a dar hiperparatiroidismo secundario. Este hiperparatiroidismo secundario va a generar la liberación de calcio, y este calcio va a empezar a invadir, ¿no?, zonas vasculares, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen de esta arteriografía, calcificaciones arteriales, ¿ya? Entonces, cuando hay mucho calcio en el plasma, vamos a tener calcificaciones arteriales que generan, pues, disminución del lumen de estos vasos. Aquí les muestran en la reconstrucción del eje aorto-ilíaco, y también a nivel, miren, de las popliteas calcificadas, ¿ya? ¿Qué más van a presentar estos pacientes? Osteitis fibrosas quísticas. Estas osteitis son consecuencias. Entonces, la osteomalacia es consecuencia del déficit de vitamina, y la osteitis es consecuencia del hiperparatiroidismo junto con la calcificación del hiperparatiroidismo. Las osteitis fibrosas van a haber un aumento del recambio óseo en estos pacientes. Ya, gran recambio óseo, ¿por qué? Porque hay resorción ósea superióstica, que va a ser típica en las falanges y las clavículas, y en ocasiones no pueden generar incluso quistes óseos hemorrágicos. Va a haber osteodistrofia también, vean aquí en estas imágenes de aquí, osteoesclerosis también se llama.
osteoporosis, osteomalacia, ¿no? Entonces, seguida de calcificación. Esta osteoesclerosis, vean los platillos superior e inferior de estas vértebras de este paciente con enfermedad renal crónica. Vamos a tener que hay zonas de osteopenia, las zonas más claras son zonas de osteopenia alteradas con zonas de hipercalcificación, ¿no? Entonces son lesiones que se llaman en jersey o rugby y también en la calota craneana que las hemos estudiado como también osteitis en sal y pimienta. Zonas donde hay poca mineralización y otras zonas donde hay mucha mineralización. Entonces, todo esto genera, además las diálisis, las continuas diálisis a los que van estos pacientes les genera artropatía amiloide y acúmulo de beta-2 microglobulina a nivel también de las articulaciones, ¿sí? Muy bien, entonces los pacientes que tienen enfermedad renal crónica van a tener aumento de la urea puede ir y generar daños, ¿no? A nivel del pericardio, del estómago, náuseas, vómitos, hay disminución de la eritropoyetina con generación de anemia, va a haber disminución de la filtración, por eso hay disminución de la depuración de creatinina con aumento del BUN. Estos pacientes también tienen aumento del fosfato en sangre, no hay filtración glomerular, por ende hay retención de sodio y agua, volemia, hay menos eliminación de los hidrogeniones que se dan gracias a la secreción que se da en los túbulos renales, entonces va a haber menos reabsorción del bicarbonato y va a haber menos secreción, o sea, disminuye la reabsorción de bicarbonato y disminuye la secreción de hidrógenos y eso genera acidosis. Ya con pHs bajos hay hipercalemia por disminución del filtrado del potasio, hay hipercalemia, daños en el electrocardiograma y además también dijimos que estas sustancias inhiben la 1,25 hidroxicólicalciferol. Entonces esto va a generar que haya menos actividad de la vitamina D. Esto hace de que no haya estimulación en el intestino para su absorción, que es otra causa de disminución del calcio. Aumenta la paratormona, hay mayor restricción ósea y eso tiende a generar lesiones, osteitis, osteomalasias, fibrosis, depósito de calcio dentro de los huesos, etcétera, ya tendencias a fracturas. Los pacientes tienen osteoporosis, por si acaso, con hipocalcemia. Desequilibrio ácido-base. Recordemos que con respecto al equilibrio ácido-base tenemos tres fuentes, tres barreras, tres líneas de defensa contra la producción de contenido ácido que generamos a través de los ácidos volátiles como el CO2 y de los ácidos no volátiles como por ejemplo derivados de productos nitrogenados, derivados de la oxidación de los lípidos, del ácido láctico, por ejemplo. Entonces, sea que produzcamos ácidos volátiles como el CO2 que viene del producto del metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, o de productos no volátiles como por ejemplo productos nitrogenados o productos derivados del azufre o productos derivados del ácido láctico, por ejemplo. Entonces, nuestras defensas van a estar ubicadas como primera línea en la sangre, ¿no? A través de los amortiguadores como el bicarbonato o los glóbulos rojos, a través de los pulmones gracias a la eliminación del CO2 y a los riñones gracias a la titulación del bicarbonato con los hidrogeniones y además también con los sistemas de sulfato y fosfato principalmente, aunque no los únicos. Recordemos que el pH, pues normalmente la concentración de protones de hidrógeno en miliequivalentes es de 0.0000004 miliequivalentes, que normalmente es lo que debemos mantener en sangre, pero no lo podemos expresar de esta forma porque es muy tedioso, así que se hace a través del logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones, que si lo pasamos en fórmula matemática equivale a pH. Y este pH, que significa esta concentración logarítmica inversa de este 0.0004, que lo subimos y le ponemos un
un símbolo negativo para poderlo invertir, sería el menos logaritmo de esta concentración miliequivalentes, o que equivale también a decir 40 nanoequivalentes, equivale a 7.4. Entonces, hablar que la concentración de protones de hidrógeno en sangre es 7.4 de pH, equivale a decir que existen 40 nanoequivalentes, que normalmente debe existir eso en el torrente sanguíneo. Un pH por debajo de 7.35, ya sabemos acidosis. Por encima, alcalosis. Importante el pulmón para la compensación, el CO2 de 35 a 45 y el bicarbonato de 22 a 27. Es compatible con la vida hasta un límite de 6.8 ácido en la sangre, porque este pH estamos hablando de la sangre arterial, y superior de 8. El límite superior hasta 8 como alcalinidad. Vamos a tener acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Entendemos que en acidosis definitivamente va a haber una disminución del pH. Puede deberse a que haya una mayor producción de ácidos, como por ejemplo, imagínense una acidosis láctica, incapacidad renal para excretar los ácidos, porque tengo pues una falla renal, ¿no? Una insuficiencia renal que no me permite pues secretar los protones de hidrógeno, una pérdida excesiva de bicarbonato, porque tengo pérdida de bicarbonato, por ejemplo, por los intestinos, ¿no? A través de una fístula intestinal, por dar un ejemplo, o incremento de la concentración plasmática de cloro. Vamos a ver. Entonces, causas, dice, y manifestaciones. Ya hemos visto las causas: exceso de ácidos metabólicos, ¿no? Acidosis láctica, cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, la inanición que produce mucha producción de vías alternas de gluconeogénesis, insuficiencia renal, pérdida de secreciones intestinales, obviamente biliares, donde perdemos bicarbonatos, diarreas, donde perdemos bicarbonatos, y etcétera. ¿Cuáles son las manifestaciones? Estos pacientes van a tener, cuando se trata de acidosis metabólica, a nivel laboratorialmente hablando, un pH menos de 7.35, vamos a tener que el bicarbonato va a estar disminuido, y la presión de CO2 tiene que disminuir porque el paciente va a hiperventilar para bajar este ácido volátil a menos de 35 de manera compensatoria, ¿ya? Entonces, la disminución del pH incrementa la frecuencia respiratoria, se compensa con un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Puede esperarse que la presión de CO2 disminuya 1 milímetro de mercurio a 1.5 milímetros por cada disminución de 1 mil equivalente de bicarbonato. Cada vez que el bicarbonato va descendiendo, vamos a ir descendiendo también la presión de CO2. ¿Qué síntomas van a tener los pacientes con acidosis metabólica? No va a haber apetito, náuseas y vómitos, debilidad, puede haber alteración de la conciencia, estupor y coma, ¿no? Puede haber vasodilatación periférica, arritmias cardíacas, piel caliente y ruborizada. También puede haber frecuencia incrementada y respiración de Kussmaul, o sea, una respiración rápida taquipneica. También puede haber hiperpotasemia por intercambio de el protón de hidrógeno para que ingrese a las células, porque las células tienen unas bombitas de hidrógeno-potasio. El hidrógeno ingresa a la célula y el potasio sale del intracelular, donde está más concentrado, es al extracelular, generando pacientes como consecuencia la hiperpotasemia. En la acidosis metabólica, entonces, hay un efecto sobre el potasio plasmático. Va a haber un intercambio, ¿no?, del potasio y los protones de hidrógeno, ¿ya? También va a haber en estos pacientes estupor, coma, aumento del metabolismo proteico. Y vean, acá vemos una explicación de la homeostasis del potasio. Favorecen la salida del potasio, como por ejemplo la acidosis metabólica. Definitivamente un paciente que tiene hipocalemia va a tender a sacar más potasio de la célula para tratar de compensar esa hipocalemia. La acidosis metabólica también va a haber recambio, ¿no?, de esos potasios con los hidrogeniones. Y bueno, por ejemplo, pacientes que tengan otras causas, ¿no? Cuando los pacientes tienen, va a haber recuerden que la bomba de sodio, potasio, ATPasa también lo que hace es
retirar 3 sodios del intra y ingresar también 2 potasios al intracelular, ¿no? En estos casos, por ejemplo, cuando también se quiere favorecer que el potasio no, que haya va a haber un aumento del potasio, es que va a haber un bloqueo también de las bombas de sodio y potasio TPasa, y eso también va a generar aumento de potasio extracelular. Acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de ejemplos. Miren, tenemos bombas también en el riñón, ¿no? Hidrógeno, potasio, TPasa, en las acidosis metabólicas. Miren cómo la célula intercalada tipo A va a secretar protones de hidrógeno y va a reabsorber potasio dentro de la célula, ¿no? Y esto lo hace con el fin de reaccionar para poder tratar de compensar esa acidosis metabólica. Entonces las células intercaladas tipo A también tienen este mecanismo de defensa, ¿no? Activarse para reabsorber más potasio, generando hipercalemia y eliminando más protones de hidrógeno. ¿Qué otras consecuencias tiene la acidosis metabólica? Va a haber una amortización. Los huesos van a reaccionar ante las acidosis metabólicas, generalmente de tipo crónicas, ¿no? Cuando hay acidosis metabólicas crónicas, como en los pacientes renales. Este hueso está hecho pues de un material orgánico y de un material inorgánico. Entonces, el hueso está compuesto de hidroxapatita y esta hidroxapatita está compuesta a su vez de fosfato, de calcio, de carbonato y de citrato. Y además también el calcio tiene sodio y potasio. Cuando hay una acidosis metabólica, hay una disminución del pH, disminución del bicarbonato, va a haber efectos de compensación de nuestros huesos, quienes también reaccionan. O sea, no solamente reaccionan las células intercambiando protones de hidrógenos por potasio generando hipercalemia, no solamente reacciona el riñón generando activación de las células intercaladas, sino que también el hueso va a reaccionar y el hueso reacciona generando una noble respuesta tratando de que haya una amortización. Ya lamentablemente en esta amortización va a haber cambio. Se entra el protón de hidrógeno y lo que va a salir es potasio. Salen sodio y potasio una vez que entra el hidrógeno dentro de este hueso y va a haber liberación también cuando entra el protón de hidrógeno de fosfato, calcio, que obviamente van a ir a amortizar, ¿ya? Vamos a tener hipercalciuria y obviamente también van a haber efectos biológicos de esta acidosis crónica. Va a haber activación de los osteoclastos e inhibición de los osteoblastos, disminuyendo la formación ósea y más bien incrementando la resorción, ¿ya? Entonces va a resultar, como ya hemos visto también, como efectos osteomalacia, osteoporosis, que ya lo hemos visto en las diapositivas previas, en el contexto de una insuficiencia renal crónica, pero esta a su vez causada por la acidosis metabólica crónica. Recordemos que este citrato va a generar amortización directa. El carbonato se va a ir a hacer bicarbonato de sodio con el sodio, ¿no? El calcio, fosfato de calcio y y fosfato de sodio también, que van a ser directamente amortizadores de las cargas ácidas, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, el tampón fosfato de sodio, ¿no? Fosfato de sodio, va a ir a la luz una vez que se ha filtrado en la luz del túbuli, va a ir a intercambiarse para la excreción de protones de hidrógeno, ¿no? Y la recuperación de bicarbonato. Por eso es que el hueso tiene que ser parte de esta amortización, ¿no? Bien, la acidosis metabólica puede ser de distintos tipos. Hay la que tiene el anion gap elevado, el anion gap reducido y el anion gap normal. Para esta clase solo voy a mencionar la que es la más común, que es la del anion gap elevado. Ya dentro de estas de aquí, acá el libro lo ha puesto mal, debe ser más de 16 porque es intervalo aniónico elevado. Vean, las cargas positivas tienen que ser igual que las cargas negativas, y las cargas negativas principales en el plasma son el cloro y los aniones no medidos, ¿ya? Normalmente el sodio 142, el cloro 103, por lo tanto la resta puede ir entre 10 más menos 2 miliequivalentes, es el promedio, o a veces lo consideran de 8 a 16. Si es que yo, por ejemplo, tengo un aumento de esta anion gap, como vemos acá ya no es 12, sino es 25, tengo un anion gap elevado.
¿Puede haber acidosis con anion gap normal? Sí, ¿no? Eso es cuando más bien hay aumento de cloruro. Ahora, dentro de los intervalos aniónicos incrementados, ¿no? Tenemos ahí intoxicaciones por ácidos como el metanol, la cetoacidosis diabética, las acidosis lácticas, por ejemplo, el etanol, que es el alcohol, que genera bastantes compuestos ácidos, y la intoxicación por salicilatos, ¿ya? Entonces van a generar un anion gap, ¿no? O sea, un aumento de estas cargas no medibles, ¿no? Por decir, el ácido láctico es un anión no medible, y el ácido láctico estaría casi que fuera una, por ejemplo, una lactoacidosis, ¿no? Una hipoxia, por ejemplo, una hipoperfusión que esté generando acidosis va a incrementar esto, y por lo tanto vamos a tener ya no de 8 a 16, sino 25 de esta brecha aniónica no medible. La alcalosis metabólica en esta patología, obviamente que si es alcalosis, vamos a tener que el pH pues va a estar aumentado porque hay menos carga, ya sea hay más pérdida de hidrogeniones o hay más ganancia de bicarbonatos, ¿ya? Entonces hay ganancia por vía oral, pérdida de ácidos y eso. Y también otro es importante por las pérdidas de líquidos, hemorragias, hipovolemias, etcétera. Ganancias excesivas de bicarbonato, por ejemplo, que me tome gran cantidad porque me quiero intoxicar con bicarbonato de sodio, unas soluciones de hiperalimentación que contengan acetatos, vías parenterales que tengan mucha alcalinidad, vómitos, ¿no? Vómitos del estómago, mucha pérdida de ácido clorhídrico, la bulimia, la succión gástrica excesiva, retención de bicarbonatos y pérdidas de líquidos, ya vamos a ver, ¿ya? O hemorragias o contracciones de volumen. ¿Qué vamos a presentar en el laboratorio? Obviamente estos pacientes van a tener un pH alto, vamos a tener un bicarbonato que va a estar elevado y como compensación la presión de CO2 va a estar incrementada porque es un ácido, y como es un ácido vamos a tratar de retener este ácido volátil para compensar esta alcalosis, ¿ya? ¿Qué síntomas puede tener un paciente con alcalosis metabólica? Alteración de la conciencia, tetania, convulsiones, más bien hipotensión, a diferencia del paciente con acidosis que tiene taquicardia, por ejemplo. Función respiratoria, va a haber una acidosis respiratoria debido a frecuencia respiratoria reducida. Claro, porque va a tratar de retener CO2, ¿ya? Signos de compensación, frecuencia respiratoria reducida, ¿ya? Bien, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, un paciente que vomita, porque es una causa de alcalosis metabólica, un bulímico, por ejemplo. Entonces, va a haber agotamiento de ácido clorhídrico, va a haber pérdida de volumen, y este potasio se va a recambiar con el hidrógeno en las células para, para, para ingresar potasio a la célula y sacar hidrógenos al medio alcalótico, y va a haber agotamiento de potasio. Este potasio, entonces, todo esto de aquí a nivel renal va a generar mayor reabsorción de bicarbonato, que va a empezar a empeorar la alcalosis, y la pérdida de volumen va a generar menos filtración de bicarbonato, o sea, el bicarbonato se va a quedar en sangre, y además va a haber más liberación de renina, angiotensina, aldosterona, y la renina, angiotensina, aldosterona reabsorbe sodio, agua, y con la reabsorción de sodio y agua se reabsorbe más bicarbonato también, y eso termina generando más alcalosis. Entonces las pérdidas digestivas de cloro van a generar alcalosis metabólica. Las diarreas también producen acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato. Por ejemplo, la hipovolemia, dice acá, de cualquier etiología. Siempre las hipovolemias, por favor, no olviden, van a generar reacción de renina, angiotensina, aldosterona, una hemorragia, un shock, una diarrea intensa, y va a haber hay reabsorción de sodio, hay más reabsorción de agua, hay más pérdida o secreción de potasio e hidrogeniones, generando alcalosis, ¿no?, de tipo hipopotasémica. Y el potasio, recordemos que ayuda muchísimo en este intercambio con hidrogeniones. Entonces va a haber alcalosis por contracción de volumen, las hipocalemias,
Estas hipocalemias estimulan la entrada de protones en el interior de la célula, ¿ya? Y esto también es otra causa. Y exceso de bicarbonato. Acidosis respiratoria. Las acidosis respiratorias pueden ser por problemas respiratorios agudos o respiratorios crónicos. Dentro de los agudos, por ejemplo, que el paciente, entonces en las acidosis el paciente va a tener retención de CO2 porque no lo va a exhalar, no va a haber una ventilación adecuada. Y esto va a generar hipercapnia, aumento de la concentración del gas, ¿no?, en milímetros de mercurio dentro de la sangre arterial. Y eso va a generar, como es un ácido volátil, disminución del pH. Entonces vamos a tener que estos pacientes van a tener pH disminuido, PaCO2 elevado y bicarbonato compensatoriamente tiene que estar aumentado para compensar esta acidosis, ¿ya? Como mecanismo compensatorio. Trastornos agudos tenemos los narcóticos, por ejemplo, que el paciente tome diazepanes, alprazolanes, clonazepanes, que son depresores del sistema nervioso central, generan hiperpolaridad de las neuronas y eso puede alterar el bulbo donde está el centro respiratorio, ¿ya? Enfermedades pulmonares como que hagan agudamente retención de CO2, ¿no? Una embolia pulmonar, por ejemplo, lesiones torácicas que no le permitan al paciente ventilar, ¿no?, y que el CO2 se acumule dentro, ¿no? Por ejemplo, tengo una triple o cuádruple fractura de las costillas, entonces me va a doler respirar y voy a retener el CO2 dentro de mi cuerpo. No tengo problemas en los huesos, en los músculos, por ejemplo, paciente que tenga miastenia gravis, que tenga enfermedad de síndrome de Guillain-Barré, donde hay falla muscular neurológica por la fisiopatología que fuera, también me va a producir pocas ventilaciones con acidosis respiratorias o las obstrucciones, por ejemplo, de un bronquio principal o de varios bronquios por flemas, por un objeto extraño, ¿no?, que no me permita ventilar y exhalar ese CO2. Estas generalmente generan también hipoxia, ¿no? O sea, disminución de la presión de oxígeno generando dificultad respiratoria. En los pacientes que tienen crónicas, ahí de lejos tenemos como primera causa los pacientes que tienen EPOC, ¿ya? Hay una persistencia de elevación de la presión arterial de CO2 y esto estimula la secreción de protones de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonatos renales y eso genera a la larga en estos pacientes crónicos compensaciones. Muy bien, entonces puede haber una producción incrementada de dióxido de carbono en estos pacientes, ¿no? También, por ejemplo, que va a aumentar pues esa presión arterial de CO2, ¿ya? Muy bien. La nutrición también afecta, eso es cierto. Por ejemplo, los pacientes que tienen EPOC, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son retenedores de CO2, se les da dietas con leches, por ejemplo, que tienen menos carbohidratos para que generen menos producción de CO2, porque el CO2 es el producto del metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo. Entonces hay unas leches especiales que se le da a los pacientes con retenedores de CO2 o que tengan acidosis respiratoria, que se llama el Pulmocare, ¿no?, o Pulmocare, si es que lo quieren leer directamente. Y estos Pulmocare tienen baja producción de CO2 porque hay menos producción, menos contenido de bicarbonatos. La nutrición también afecta la producción de dióxido de carbono. Una dieta rica en carbohidratos produce más cantidades de CO2, ¿ya? Muy bien, entonces causas ya hemos visto: sobredosis de azepinas, el asma también que produce atrapamiento bronquial, el enfisema, las neumonías, ahí está crisis de miastenias, que escoliosis, lesiones torácicas. Entonces van a generar, ¿qué cosa? Genera una acidosis respiratoria, dilatación de los vasos cerebrales por retención de CO2. Recuerden que el CO2 genera vasodilatación cerebral, depresión de la función neural, cefalea, depresión, confusión, temblores, estupor y coma, o sea, alteración de la conciencia, piel cálida y ruborizada. Recuerden que en las acidosis respiratorias la reducción de este pH por el acúmulo de CO2 va a tener influencia sobre los receptores centrales. Nosotros tenemos receptores periféricos y receptores centrales. Los receptores centrales ubicados en el bulbo raquídeo van a detectar pues esta elevación del CO2 generando
que el paciente, si es que hay un aumento del CO2 en sangre, genere una respuesta ventilatoria compensatoria cuando se trata de una acidosis metabólica, ¿ya? No olviden que en las acidosis metabólicas hay compensaciones de respiración debido a que estos receptores van a convertir, van a sensar esta carga ácida y van a estimular a las neuronas, o sea, van a generar despolarización de las neuronas del núcleo ambiguo, de todos estos núcleos que van a generar mayor frecuencia respiratoria para disminuir la carga ácida, ¿ya? Eso es con respecto a la acidosis metabólica, porque esta imagen tuvo que estar en acidosis metabólica. Sin embargo, no se pierde la importancia de esta información, ¿ya? Entonces, ahí tenemos quimiorreceptores aórticos y carotídeos, pero ellos son periféricos y generalmente lo que más sensan es la hipoxia, de la hipoxia que hay en la sangre, o sea, una presión arterial de oxígeno menor de 60, o sea, 50, 40 milímetros de mercurio. En cambio, los quimiorreceptores centrales lo que van a sensar es la presión arterial de CO2, es decir, 45, 50, 55 de presión, ¿ya? Entonces, en esas acidosis respiratorias, miren, vamos a tener que en las acidosis agudas, haciendo un paréntesis con respecto ahora vamos a ver, hemos dicho que más bien cuando hay acidosis, vamos a tener que el paciente está reteniendo mucho CO2, ¿no es cierto? O sea, está hipoventilando por la causa que fuera, está reteniendo mucho CO2. Va a haber una compensación más bien tipo renal, ¿ya? En las acidosis agudas, el bicarbonato sube 1 miliequivalente por cada 10 milímetros de mercurio. Entonces, vean que sea acidosis metabólica o acidosis respiratoria, tanto el pulmón como el riñón juegan un papel importante compensando este desequilibrio de acuerdo a lo que ya se ha estudiado, como mencionan acá, por ejemplo, que por cada 1 miliequivalente que sube el bicarbonato, ¿no? En la acidosis aguda el bicarbonato sube 1 miliequivalente por cada 10 que aumenta la presión. Entonces este paciente cada vez, si por ejemplo tiene 55 55 milímetros de mercurio, su bicarbonato va a subir va a subir en 1, ¿no? O sea, de 24 a 25, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea de compensación que tienen que tener. Con respecto a la alcalosis respiratoria, más bien es todo lo contrario. Estos pacientes van a hiperventilar demasiado, van a generar una baja concentración de CO2 y eso se llama hipocapnia. Y hipercapnia es más bien el aumento de la presión arterial de CO2. Entonces, la hipocapnia va a haber una elevación del pH porque es alcalosis y obviamente que si hay alcalosis como compensación vamos a disminuir el bicarbonato para no empeorar esa alcalosis. Las causas de alcalosis podemos ver los pacientes ansiosos que tienen hiperventilación psicógena, es decir, por un problema psiquiátrico, una ansiedad, un estrés, la hipoxia. Cuando subimos altura, por ejemplo, genera una hiperventilación por hipoxia de oxígeno en los receptores periféricos de la aorta. Y el callado aórtico, enfermedad pulmonar que tenga una baja ventilación, una alta ventilación, o sea, una enfermedad refleja, estimulación del centro respiratorio, ¿no? Por ejemplo, toxicidad por salicilatos, las encefalitis, porque los pacientes que se intoxican con ácido salicílico, si bien hacen acidosis metabólica, luego también pueden hacer, por si acaso, alcalosis respiratoria, ¿ya? Por estimulación del centro respiratorio. Las fiebres también que generan gran ventilación y las mismas ventilaciones mecánicas invasivas en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Si es que yo le genero hiperventilación al paciente, porque quiero tratar una hipertensión endocraniana y quiero eliminar el CO2 y le genero una alcalosis respiratoria terapéutica más bien, ¿no? Entonces estos pacientes van a tener
más bien vasoconstricción, ¿ves? Entonces, si hago vasoconstricción, disminuyo el flujo, disminuyo el volumen de sangre y bajo la presión intracraneal como mecanismo de tratamiento en una alcalosis respiratoria, por ejemplo, como ventilación mecánica. Pero bueno, sea cual fuera la causa, las alcalosis respiratorias van a generar constricción de los vasos cerebrales y excitabilidad neuronal aumentada. Puede haber pánico, mareo, tetania, entumecimiento y hormigueo de las manos y de los pies. Característica de las alcalosis ya generan estos síntomas neurológicos como hormigueos, entumecimientos y pueden generar rimas cardíacas. Las alcalosis entonces se pueden dar en el contexto de ansiedad, embarazos donde hay dificultad para la buena ventilación y la paciente tiene que respirar más veces por minuto, ¿no? En las embarazadas, estados febriles, toxicidad, embolismos, también insuficiencias cardíacas y las fisiológicas, que son las que se dan cuando subimos altura, porque es un mecanismo de defensa por la hipoxia que encontramos, ¿no? En grandes alturas y se compensará después, ¿no? Posteriormente esta alcalosis no va a ser persistente, o sea, vamos a recuperar nuestra homeostasis de pH gracias al incremento de la pérdida de bicarbonato. ¿Ya? Entonces la hipoxia y la exposición a grandes alturas es una causa. Vean que la intoxicación por salicilatos puede tener causas pues dependiendo de la cantidad de ácido acetilsalicílico, puede generar acidosis o alcalosis. Y si es leve, puede ser asintomática. Si es moderada, puede generar vómitos, acidosis, vean, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, y las graves más bien ya producen hiperpnea grave y si hay mucha ventilación, vamos a tener pues mucha alcalosis respiratoria, ¿ya? Y finalmente ya ustedes conocen este cuadro que designa pues si es que estás en un pH menor del de 7.4 es una acidosis y más de 7.4 alcalosis. Si es que es metabólico, el bicarbonato sí o sí tiene que estar disminuido con compensación de el CO2. Si es ácido, entonces si estoy en una acidosis, él tiene que estar disminuido en menos de 40 si es que hay una compensación. Si es que estoy en una acidosis por un problema pulmonar, el que me tiene que compensar es el riñón, aumentando el bicarbonato para tratar de disminuir las cargas ácidas. Si es que estoy ante una alcalosis y es metabólica, el problema es el acúmulo del bicarbonato, la respiración tiene que contenerse para generar más carga ácida y contrarrestar esta alcalosis. Y si es una alcalosis por un problema pulmonar, ¿no? Porque estoy hiperventilando, entonces el riñón tiene que compensar y eso lo va a hacer a través de la disminución del bicarbonato para no empeorar esta alcalosis y no generar pues más elevación del pH. Muy bien, estos son la forma de diagnosticar alcalosis y acidosis y aquí les dejo un cuadro para que puedan visualizar como conocimiento general, porque eso no lo voy a preguntar, pero para que sepan cómo son las compensaciones ante las acidosis metabólicas y las compensaciones que hay, de las acidosis y las alcalosis. Si es metabólica, la compensación tiene que ser respiratoria y si sea acidosis o alcalosis, ¿ya? Entonces, ¿cómo son sus compensaciones, por ejemplo, respiratorias para cada uno, ¿ya? Entonces, como ya mencionamos, por ejemplo, dijimos que en una alcalosis metabólica, por ejemplo, donde va a haber un problema de, por ejemplo, mucha concentración de bicarbonato, porque, por ejemplo, estoy tomando gran cantidad de bicarbonato de sodio por cada aumento de un miliequivalente, vamos a disminuir 10 milímetros de mercurio de la presión de CO2, o sea, este paciente va a tender va a bajar su presión de CO2 porque va a hiperventilar. Entonces, ese es un mecanismo compensatorio de estos trastornos. ¿Ya? Perdón. Aquí este no es aquí. Alcalosis metabólica, un miel equivalente tiene que compensarlo con el aumento del CO2. ¿Ya? Disculpen ustedes. Vemos aquí, por cada, dice, aumento de un miel equivalente de bicarbonato se compensa con un aumento de 0.7 milímetros de mercurio de presión arterial de CO2. Siempre los bicarbonatos van a estar en miel equivalentes y el gas siempre va a estar en milímetros de mercurio, ¿ya? Por eso la diferencia de medidas. Y por ejemplo, veamos acá en la acidosis metabólica, imaginemos un paciente que tiene una cetoacidosis diabética, ¿no? Por cada disminución de un miliequivalente de bicarbonato que se está consumiendo por esa acidosis metabólica, entonces el paciente tiene que hiperventilar y va a disminuir para bajar la carga ácida un milímetro de mercurio de presión arterial de CO2.
y así. Entonces, lo último que resalto aquí es que las acidosis y las alcalosis pueden ser agudas y crónicas, dependiendo de la enfermedad que traiga el paciente, ¿no? Por ejemplo, en un EPOC es una acidosis crónica, ¿no? Entonces, por eso es que les hacen esta división. Creo que esa es la última diapositiva. Creo que ya con eso hemos terminado.